Hola a todos, hoy les contaré la fascinante historia del tesoro de los Caballeros Templarios, un misterio que ha intrigado a exploradores y arqueólogos durante siglos. Desde su creación en el siglo XII, el tesoro de los Templarios ha sido el objeto de numerosas leyendas y teorías conspirativas, pero, ¿qué hay de verdad detrás de la historia? Acompáñame en esta emocionante aventura para descubrirlo. La Orden de los Caballeros Templarios fue una de las más poderosas de la Edad Media, con una riqueza y unos recursos que pocos podían igualar. Durante su existencia, se rumoreaba que habían acumulado una enorme fortuna, tanto a través de sus conquistas militares como de las donaciones de sus seguidores. A medida que la Orden se expandía, también lo hacía su riqueza, y el tesoro de los Caballeros Templarios se convirtió en una leyenda en sí mismo. A lo largo de los siglos, han surgido muchas teorías sobre el destino del tesoro. Algunos creen que se escondió en algún lugar de Francia, mientras que otros creen que fue llevado a Inglaterra o Escocia. También hay quienes sugieren que parte del tesoro fue llevado a América por los Caballeros Templarios y fue la base de la fortuna de algunas de las familias más poderosas del continente. A pesar de todas las teorías y leyendas, el tesoro de los Caballeros Templarios sigue siendo un misterio. Sin embargo, hay quienes han dedicado sus vidas a buscarlo y algunos han encontrado pistas que pueden llevar al tesoro perdido. Pero, ¿cómo se formó la Orden de los Caballeros Templarios? Fue fundada en el siglo XII, después de la Primera Cruzada, por un grupo de caballeros franceses encabezados por Hugo de Pans y Godofredo de Saint-Omer. En ese momento, muchos cristianos estaban haciendo peregrinaciones a Tierra Santa, que estaba bajo control musulmán. Los peregrinos se enfrentaban a numerosos peligros en el camino, incluyendo la violencia y el robo por parte de los bandidos y las milicias musulmanas. Para proteger a los peregrinos, Hugo de Pans y Godofredo de Saint-Omer formaron una milicia de caballeros armados que se comprometieron a proteger a los peregrinos en su viaje a Tierra Santa. Esta milicia se convirtió en la Orden de los Caballeros Templarios, que pronto se expandió y se convirtió en una de las órdenes militares más poderosas de la Edad Media. La Orden también tenía una fuerte presencia en Europa, donde se dedicaba a la construcción de iglesias y la protección de los peregrinos que viajaban a lugares sagrados en el continente. A medida que la Orden crecía en poder y riqueza, también aumentaba su influencia política. Los Caballeros Templarios se convirtieron en asesores de reyes y nobles, y sus recursos y conocimientos les permitieron desempeñar un papel importante en la política europea. Sin embargo, a medida que la Edad Media llegaba a su fin, también lo hacía la influencia de la Orden. En el siglo XIV, los Caballeros Templarios fueron acusados de herejía y blasfemia por la Iglesia Católica y fueron disueltos por orden del Papa Clemente V. La riqueza y los recursos de la Orden fueron confiscados por la Iglesia y sus miembros fueron perseguidos y ejecutados. ¿Pero cómo sucedió todo? ¿Por qué Clemente V quiso ejecutar a todos los Caballeros Templarios? En colaboración con el Papa Clemente V, Felipe IV lanzó una campaña para acusar a los Caballeros Templarios de herejía y otros delitos graves, lo que llevó a su arresto, juicio y eventual ejecución. La Orden había sido fundada en el siglo XII para proteger a los peregrinos que viajaban a Jerusalén, y su éxito en la defensa de la Ciudad Santa y otros territorios cristianos les otorgó una gran riqueza y poder. Sin embargo, su caída comenzó en la década de 1290, cuando perdieron el control de Tierra Santa y se retiraron a Chipre. En ese momento, la Orden ya había adquirido enemigos, tanto entre la nobleza como en la Iglesia, que veían su poder y riqueza con envidia y desconfianza. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, que estaba en deuda con los templarios, comenzó a presionar al Papa Clemente V para que tomara medidas contra la Orden. Felipe acusó a los templarios de herejía, blasfemia, sodomía y otros delitos graves, y les confiscó sus bienes y propiedades. El Papa Clemente V, que estaba bajo la influencia del rey francés, convocó un concilio en Viena en 1311 para investigar las acusaciones contra los templarios. Aunque los interrogatorios y las pruebas fueron inconsistentes y a menudo forzados, muchos miembros de la Orden confesaron bajo tortura y fueron declarados culpables. En 1312, el Papa Clemente V emitió la bula papal Vox in Excelso, que disolvió oficialmente la Orden de los Caballeros Templarios. Los líderes de la Orden fueron encarcelados, torturados y ejecutados, y muchos otros templarios huyeron o se unieron a otras órdenes religiosas.
A pesar de que nunca se demostró que los templarios fueran culpables de los delitos que se les imputaban, su caída y ejecución se convirtieron en una de las historias más tristes y dramáticas de la Edad Media.